Vamos a la palabra del Señor y vamos a meditar en algo interesante. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Cuando llegue diga amén. Ahí lo tiene en la pantalla también. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mire cómo dice, le voy a leer la versión, traducción, lenguaje actual. Dice: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Declaramos que en esta hora nos instruye, nos corrige, Señor, nos guía por el camino correcto, Señor, y no vuelve atrás vacía, sino que da fruto al 100 por 1. Y declaramos desde ya que el malo no se puede robar esta semilla. Señor, declaramos crecimiento y madurez en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Meditaba en la Escritura, en la palabra, y el Señor llamó mi atención en este texto. Y me di cuenta en lo que el Señor me hacía entender y comprender. Cuando yo leo la Biblia, no sé, cada quien tiene su forma de tener su relación con el Señor, su devocional con el Señor. Y yo cuando la leo y tengo mi devocional, yo soy muy preguntón con el Señor. Hay cosas que son fáciles de entender. Hay otras que le tengo que decir a Él: Padre, ayúdame y explícame como si fuera un niño pequeño. Porque hay cosas que en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento, no podemos alcanzar a comprender a menos que Dios nos las explique. Y me gusta porque ese es el Padre al que yo le sirvo, amén. Ese es el Dios al que yo le sirvo. No sé cuál será su Dios, no sé cómo será su Dios, pero mi Dios, usted le pregunta cualquier cosa y Él responde, amén, porque Él está vivo. ¿Cuántos le sirven a un Dios vivo? Y entonces el Señor me hablaba y me permitía entender el poder de nuestras palabras. Y quiero hablarle precisamente de eso, del poder de nuestras palabras. Cuando vamos a la Escritura, la sabiduría nos aconseja y dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. No se refiere solamente a ese miembro pequeño, sino se refiere a nuestra forma en la que hablamos cotidianamente, la forma en la que nos referimos día a día, las palabras que empleamos en cada situación que enfrentamos. Y no nos damos cuenta que muchas de las cosas negativas o malas, incluso las buenas, tienen que ver directamente con nuestro vocabulario, con las palabras que confesamos. Y acuérdese lo que dijo el Señor. El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Quiere decir que lo que constantemente estamos confesando, declarando, eso es lo que hemos creído. Y esto es sumamente importante porque a veces nos rodeamos de gente con una apariencia de santo, una apariencia de piedad, pero realmente cuando los escucha hablar se da cuenta que son más incrédulos que a cualquier otra cosa. Usted se da cuenta que incluso hay gente que está dentro de la iglesia, pero cuando los escucha hablar, tienen un vocabulario negativo, un vocabulario que no transmite vida, que no inspira nada bueno, sino más bien desanima. Y de eso tenemos que cuidarnos. Amén. Es difícil entenderlo, pero fíjese que no debería de ser así. Pero hay muchos incrédulos que tratan de desanimar a otros. Y por eso le digo, nunca se deje desanimar de ningún incrédulo. Usted créale al Señor, ponga su mirada en las cosas de arriba y olvídese del resto. Amén. Y cuando vamos a la Escritura, hay una historia que nos demuestra cómo las palabras que nosotros confesamos nos llevan a un resultado. En Números capítulo 13 está aquella historia, aquel acontecimiento donde Dios le da unas instrucciones a Moisés. Moisés, recordamos, ha sido escogido, ha sido llamado por Dios para libertar al pueblo de la esclavitud.
un pueblo que ha estado oprimido, un pueblo que ha estado en sufrimiento, en necesidad, un pueblo que no tiene nada propio, que son duramente trabajados desde la mañana hasta la noche. Y entonces el pueblo está en una gran situación terrible, una desesperación terrible, y ya lo último que el pueblo puede hacer es clamar a Dios. Y dice la Escritura que a causa del clamor del pueblo, Dios atiende ese clamor y como respuesta a esa necesidad llama a Moisés, escoge a Moisés. Y esto es interesante porque cada vez que hay un pueblo clamando, cada vez que hay una necesidad en la tierra y claman a Dios, Dios levanta a Moisés, levanta libertadores. Y esta mañana yo creo que aquí hay libertadores, amén. Pero creo que tienen más fe por acá. Acá hay libertadores, amén. Acá también hay libertadores. Ya estamos acá los libertadores. Porque a veces no creemos que Dios nos ha llamado para algo grande. Y entonces la Escritura dice que Dios le da instrucciones a Moisés. Y le dice, yo los he sacado, los he libertado. Y como literalmente en estas palabras el Señor les expresó, los llevo a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra de abundancia, una tierra de bendición. Para ellos, hermanos, escuchar esto fue una gran alegría, porque en Egipto no eran dueños de nada. Pero lo interesante es que el corazón de Dios es que su pueblo camine bajo su bendición. Por ello, cuando los liberta de Egipto, da orden a Faraón. Pone en el corazón de Faraón, por muy duro que era, dejar salir al pueblo con toda su familia, pero también el pueblo salió de Egipto con bienes y riquezas. Porque cuando Dios da la orden para que su siervo, su pueblo, sea bendecido, entonces la bendición de Dios llega al pueblo. Amén. Y ese es el deseo del corazón de Dios. Nunca Dios llamó a un pueblo para que el pueblo anduviera en esclavitud. Y me gusta ver este tipo de semejanza porque a veces nosotros enfrentamos esclavitud. No una esclavitud física, literal, porque estamos en una nación libre. Pero probablemente estamos enfrentando alguna esclavitud económica. Por más que queremos salir adelante, no podemos. Estamos enfrentando alguna esclavitud en la salud. Por más que queremos ser sanos, le pedimos a Dios, oramos a Dios y la sanidad no llega. Problemas familiares, esclavitud con la familia. Por más que queremos ver un hogar restaurado, un hogar unido, no podemos y siempre hay un problema, siempre hay otro. Pero ¿sabe cuál es la respuesta a todos esos problemas? Dios. Dios tiene la respuesta. Y entonces el pueblo está en esa esclavitud. Dios los liberta y los lleva a una tierra prometida. Y entonces Dios le da instrucciones a Moisés en el capítulo 13 y en el verso 2. Y Dios le dijo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Por qué no mandaron a cualquier hombre a una gran misión como esta? Tenía que ser enviados príncipes. ¿Por qué? Porque los príncipes, los representantes de cada tribu, eran hombres que tenían en alta estima. Hombres que cuando salieran a buscar, a reconocer y a buscar este informe que Moisés les estaba pidiendo, ellos tendrían que llegar con una palabra positiva. O al menos eso era lo que se esperaba. Al ser príncipes, al ser personas de renombre, personas importantes, representantes de cada tribu, lo que se esperaba de ellos es que trajeran un mensaje positivo al pueblo. Pero lo interesante es que cuando Moisés los envía, si nos vamos al capítulo 13, verso 17, dice la Escritura, y si lo pueden poner en la pantalla, dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es. Miren el informe que ellos tenían que traer. Observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Y si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y dice la Escritura que era el tiempo de las primeras uvas. Cuando
ellos escuchan lo que tienen que ir a reconocer, era muy fácil. Ellos tenían que entrar a la tierra, ellos tenían que llegar y observar. No tenían que hacer otra cosa. Lo único que tenían que hacer era observar cómo era la ciudad, si la tierra era fértil o no, si había árboles o no, cómo eran las ciudades que estaban en esa tierra, y tenían que traer el informe. Y lo que tenían que decir: la tierra es buena, hay muchos árboles, hay mucha abundancia, hay ciudades grandes, fuertes, sí. Y eso era todo el informe. No tenían que decir nada más. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios, si ya les ha entregado la tierra, si ya los ha libertado y les ha dicho que los lleva a una tierra prometida, por qué los manda a reconocer la tierra? Esa es una pregunta que a mí me inquietó mucho. Si ya la tierra es mía, si ya Dios me sacó de allá para llevarme aquí a este nuevo lugar y dijo que esa tierra me pertenece, ¿por qué me manda a reconocerla? Usted no se preguntará lo mismo. ¿Por qué Dios manda a hacer cosas que a veces no podemos comprender? Y la respuesta, cuando la entendí, es que lo que Dios quería es que ese pueblo confiara plenamente en Dios. El problema del pueblo es que cuando llegó a ver la tierra que ya les pertenecía, que ya era de ellos, que ya Dios les había entregado, el corazón de ese pueblo no confiaba en Dios. El corazón de ese pueblo se había quedado en Egipto. ¿Cómo lo sé? Versos más adelante se manifiesta la rebelión de este pueblo y entonces viene el castigo de Dios a causa de sus palabras. Lo que ellos tenían que hacer es decir: la tierra es buena, todo lo que nos mandaste a reconocer es esto. Pero cuando Dios los envía, también estaba probando dónde estaba el corazón de ellos. Y esto es interesante, porque muchas veces Dios nos manda a hacer cosas, o Dios nos pide que hagamos cosas en su obra y en su reino, y nosotros decimos: ¿pero para qué? A veces nos atemorizamos de hacerlo, tenemos miedo. Pero lo que Dios quiere es que seamos un pueblo con un corazón que lo ame a Él, que lo honre a Él y que le crea a Él por sobre todas las cosas. Y entonces me doy cuenta por la palabra que muchas veces no recibimos lo que necesitamos o lo que esperamos porque nuestro corazón no está confiado en Dios. Dios no puede bendecir a un pueblo que su corazón está lejos de Él. Dios va a bendecir a un pueblo cuyo corazón está Dios y en cuyo corazón aman a Dios. Yo le estoy hablando a un pueblo que tiene un corazón que ama al Señor. ¿Está aquí ese pueblo? Cuando usted tiene su corazón dedicado, consagrado al Señor, cuando usted le ha dado su corazón a Dios, usted lo que menos piensa es en dudar de ese Dios. Muchas veces la duda es lo que nos lleva a hablar negativamente. El pueblo vio algo que nunca había visto probablemente y la duda invadió su corazón. El temor invadió su corazón. Por eso cuando ellos hablan en el verso 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Ahora han sacado a Dios del asunto. Nosotros llegamos a la tierra, le dicen a Moisés y a Aarón, a la cual tú nos enviaste. Ya Dios no está en el asunto. Ya sacaron a Dios. ¿Por qué? Porque siempre que un pueblo, siempre que un hombre dude de Dios, lo primero que va a hacer a Dios a un lado. Nunca dude de Dios. Por eso es que a veces las cosas no nos salen bien, porque hacemos a Dios a un lado y no lo hacemos partícipe de todo. A veces queremos emprender cosas y no nos salen bien, porque a Dios no lo estamos tomando en cuenta. Mire, si usted va a emprender algo en este tiempo, va a hacer algo en este tiempo, asegúrese que Dios sea su socio mayoritario. Asegúrese que el Señor sea parte de todos sus planes, porque entonces si Dios es parte, todo le saldrá bien, todo le irá bien, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y nosotros necesitamos entender que si nuestro corazón no es de Dios, no está en Dios, por eso es que las cosas nos salen mal. Porque Dios no bendice un corazón que tenga pensamientos incorrectos. Imagínese que usted está orando: Señor, bendíceme con casa nueva, bendíceme con carro nuevo. ¿Está mal pedir esas cosas? No. Dios, eso no está mal, a Dios no le molesta. El problema es
¿Para qué se lo estamos pidiendo? Señor, si tú me das carro nuevo, yo le voy a dar raya a los hermanos. Mira, ¡mua! Por esto. Pero si con el que ahora tiene no les quiere dar ray, porque le ensucian la carpeta, porque no dan para la gasolina. Imagínese si Dios le da el nuevo, usted se pierde. Señor, cuando me des la casa, yo por esta, que voy a abrir la célula en la casa. Y ahora que tiene un apartamentito, no quiere ni que vayan a orar a su casa. ¿Cómo va a ser cuando Dios le dé la mansión? Va a ser fiesta, va a ser pachanga, y el que menos va a estar en ese lugar va a ser Dios. Ay, Señor, sáname, por favor, sáname. Ay, es que Dios es malo, no me quiere sanar. No. Lo que pasa es que a veces estamos centrados solamente en el milagro, y el milagro no nos va a hacer permanecer firmes cuando vengan las pruebas. El verdadero milagro va a ocurrir cuando usted diga: me sane o no me sane, me bendiga o no me bendiga, me dé el carro nuevo, la casa nueva, me lo dé o no me lo dé, igual yo le voy a servir, porque mi corazón le pertenece a Él, porque mi corazón lo ama a Él, porque mi corazón está a amar, a hacer la obra de Dios. Cuando nuestro corazón es correcto, entonces viene la bendición de Dios. Todas las demás cosas se alinean. No por nada se dice de David: el hombre conforme al corazón de Dios. Se equivocó, cometió errores, cometió un pecado terrible, mas sin embargo él dijo algo en el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, y que espíritu recto me sustenten. ¿Por qué? Porque si nuestro corazón es correcto, todo lo demás va a ser correcto. Y este pueblo tenía el corazón equivocado. El corazón del pueblo no estaba confiado en Dios. Habían visto maravillas, habían visto milagros, pero cuando Dios los envía, ahora dicen: ya no me envió Dios, ahora me envió Aarón y Moisés. Moisés y Aarón, los líderes. Y no tenga esto presente. Y dicen ellos: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Cuando ellos empiezan a hablar, empiezan a transmitir duda, empiezan a transmitir temor, empiezan a transmitir palabras negativas, palabras de muerte, palabras que le roban el ánimo a cualquiera. Pero mire lo que hace Caleb en el verso 30. En el verso 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Cuando hubo un informe negativo, hubo un hombre que se levantó y que le creía a Dios. Lo que nosotros necesitamos, ser hombres y mujeres que le creemos a Dios. Aunque el mundo hable negativo, aunque los que están a mi alrededor hablen negativo, un hombre que confía en Dios, un hombre, una mujer que tienen su mirada puesta en el Señor, cuando muchos anuncian cosas negativas, ese hombre y esa mujer que tienen el corazón, la mirada puesta en Dios, dirán: subamos, creámosle a Dios, porque lo que Dios dice se va a cumplir. Lo que Dios dijo ya está hecho. Solamente hay que creerle, hay que confiar. Y todo el pueblo, hermanos, cuando escucharon estas palabras, cualquiera se hubiera animado como nosotros. Sí, vamos pues, es verdad, si alguien dice que se puede, se puede. No, todo el pueblo, cuando escuchó estas palabras, dijeron: no le hagan caso a Caleb. Caleb miente, Caleb quiere quedar bien con el líder. Mire, mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahí estaban los hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire el vocabulario de este pueblo, mire las palabras negativas, palabras de muerte. Y lo interesante
es que cuando ellos empiezan a hablar negativo, se olvidaron que hay un Dios en los cielos que escucha todas las cosas. Dios estaba atento a lo que el pueblo decía, lo que estos príncipes decían. No le creyeron a Dios, no le creyeron a Caleb. Incluso Josué les dijo: sí, vamos, los animó. Pero ya el reporte negativo, ya las palabras negativas habían surtido efecto en el pueblo. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Rodéese de gente de fe, rodéese de gente que le crea al Señor, rodéese de gente que cuando usted le dice: mira, yo tengo ganas de servir, le van a decir: sí, hermano, anda, sirve, que eso es lo mejor. Pero hay otros que cuando te escuchan decir: yo voy a servir al Señor, te dicen inmediatamente: ¿y para qué? ¿Y para qué le vas a servir? Si a mí me fue mal, a ti también te va a ir mal. No, ¿y para qué te vas a levantar ahora a prestar tu casa para una célula si al fin ese líder y ese pastor ni siquiera llegan ahí? Mire, palabras negativas. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo, antes siquiera de hacerle frente, antes siquiera de escuchar la orden de Dios, cómo Dios les daría la victoria, ellos ya habían perdido, ya habían aceptado la derrota, porque las palabras negativas, las palabras de muerte, ya los habían hecho perdedores antes de tiempo. Por eso hay muchos que no pueden emprender o hacer cosas en el Señor. Tienen miedo a servir, tienen miedo porque alguien de su círculo de amistades le dijo: mira que a mí me fue muy mal. Yo le voy a dar un consejo hoy. Si lo que usted le tiene que decir a un pequeñito de la fe no lo va a edificar, cállese. Perdóneme, pero lo tengo que decir. Si lo que usted le va a decir a alguien que está anhelando prestar su casa, prestar su vida al Señor para servirle, no lo va a edificar, cállese. Hay otros que vienen y le dicen: no, yo voy a probar la fidelidad a Dios, voy a ser fiel con el Señor, voy a ser partícipe a Dios de todo. Oye, no seas tonto, que no ves que el pastor come con tu diezmo. No seas tonto, que no ves que tu ofrenda se la gastan allá. Y entonces le está robando la fe a un pequeñito. Y Jesús dijo que los tropiezos iban a llegar siempre, iba a haber tropiezos, pero ay de aquel por quien viniera el tropiezo. Mejor que se amarrara una piedra de molino al cuello y se tirara al fondo del pozo. O sea, mátese antes de que el Señor lo alcance. Tenga mucho cuidado en desanimar a alguien. Pero si usted se rodea de gente de fe, si usted se rodea de gente que tiene la mirada puesta en el Señor, cuando usted le diga: mira, yo no sé cómo hacer, yo quiero hacer partícipe a Dios, le va a decir: sé fiel, sé leal, porque los que son fieles y leales con Dios, nada le falta. Dios bendice a los dadores alegres, Dios bendice a los hombres y mujeres que lo hacen partícipe de todo Él. Por eso haga parte a Dios de todo, en su casa, en su matrimonio, en la crianza de sus hijos, en su economía, en su salud. Haga parte a Dios. Nunca saque a Dios del asunto. En sus planes, en sus proyectos, en sus sueños, haga parte a Dios. Y dice el salmista que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue una pieza de pan. Amén. Así que cuando usted camina con un corazón consagrado a Dios, dedicado a Dios, cuando usted hace a Dios partícipe de todo, aunque la gente, los amigos, las amistades y algunos llamados cristianos le digan lo contrario, usted va a vivir bajo la bendición de Dios, porque fiel es el que lo ha llamado. Amén. Y no hay que andarse matando tanto para ser bendecidos por el Señor. Hay que ser agradecidos, hay que ser fieles, hay que ser leales con Él. Hágalo partícipe de todo. Ay, es que yo no le doy a Dios porque no me alcanza. Por eso no le alcanza, porque no le da a Dios. Dele a Dios, haga partícipe a Dios y verá cómo toda la situación cambia. Amén. Pero cuando le hablan de eso, usted no se pone alegre, hermano. No se pone gozoso. Entonces siga esclavo ahí de esa deuda, siga esclavo de la miseria. Pero aquí hay un pueblo libre, amén. Entonces hagamos partícipe a Dios de todo. Y dice la escritura que cuando este pueblo comenzó a hablar negativamente, cuando este pueblo dijo: no podemos, no vamos a subir, no podemos, dice la escritura en el capítulo 14, que todo el pueblo lloró, se quejaron, murmuraron. Mire, todo un pueblo lleno de duda, lleno de temor, un llanto amargo escuchó el Señor. Y dijeron ellos, los príncipes y entre el pueblo: es más, vamos a apedrear a Moisés y Aarón. Mire eso, qué terrible. Busquemos nosotro líder,
para que nos haga regresar a Egipto, porque deseamos morir en Egipto. Ojalá nunca nos hubiera sacado Dios de Egipto. Mire las palabras tan corrompidas que salían de su boca. Quisieron rebelarse contra el líder. Algo que aprendí en la escritura, algo que el Señor nos enseña: tenga mucho cuidado de levantarse contra su líder. Ese hombre, esa mujer que tiene como líder, Dios los puso ahí, no se llamaron solos. Dios los puso delante de nosotros y hay que honrarlos. Y cuando ellos quisieron rebelarse en contra de los líderes, ¿sabe qué hizo Dios? La gloria de Dios se manifestó a la vista de todos en el tabernáculo de reunión. ¿Sabe por qué? Porque los que son llamados por Dios, los que son escogidos por Dios, son respaldados por Dios. Usted, mi hermano, mi hermana, aprenda a honrar a las autoridades, porque esas autoridades fueron puestas por Dios. Y cuando usted las honra, la honra que usted está honrando, esa honra es la que usted va a manifestar en su vida. Por eso créale al Señor, caminemos en honra, caminemos obedeciendo, caminemos levantando las manos de los líderes que nos aconsejan. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque más adelante dijo Dios: ¿hasta cuándo este pueblo me ha de irritar, me ha de tentar, han de dudar de mí? Y le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Hoy te voy a poner sobre un pueblo más grande y más fuerte que este. A todos estos los voy a hacer morir. Y dijo Moisés: mire, líder, cuán importante es tener un líder en la vida, cuán importante es tener a alguien que te guíe, porque solamente el líder puede interceder por ti delante de Dios. Y Moisés va y le dice: Señor, pero acuérdate de tus misericordias, acuérdate que tú no eres así. Además, Señor, ¿qué van a decir de ti los demás pueblos, las demás naciones? Que como no pudiste llevar a este pueblo a la tierra prometida, los mataste en el desierto. Señor, aunque no lo merecen, dales una oportunidad. Y dice la escritura que Dios le dijo: conforme a tu dicho, los he perdonado. Si usted tiene un líder, hónrelo, porque el único que puede interceder por usted cuando hay juicio, cuando hay crisis, es ese líder. Así que aunque usted crea que sabe más que su líder, aunque usted crea que sabe más que el que lo está guiando, mire, mejor, como dicen por ahí en mi tierra: machete, estate en tu vaina. Aló. Muy callados, hermanos. ¿Les gusta que les digan mentiras o que les digan la verdad? La verdad confronta. Amén. Entonces hay que honrar al líder. Cuando su líder le diga: en 3, 4 meses, 5 meses nos vamos a multiplicar, ¿qué va a decir usted? Ay, no, es que es difícil, la gente no quiere, no se puede. Mira, pastor, qué duro. Mire, mejor Pero yo le estoy hablando a un pueblo de fe, un pueblo que tiene la mirada puesta en el Señor, que cuando el líder le dice: mire, en 3, 4 meses nos vamos a multiplicar, usted está diciendo: amén, así será. Con esos 3, 4 la vamos a hacer. ¿Y qué le parece si en 3, 4 meses nos multiplicamos al doble de lo que es este primer servicio? ¿Podemos o no? Algunos dicen: hijo, es que está dura la cosa, pastor. Usted no sabe cómo es la gente. Aquí hablarlo es fácil. Acuérdese, sus palabras están transmitiendo vida o están transmitiendo muerte. Y yo voy a hablar vida, porque cuando este pueblo habló negativamente, dijo Dios: ninguno de los que dudaron, ninguno de los que me creyeron por causa de sus palabras entrará a la tierra prometida, sino que van a morir en el desierto. Las palabras negativas, el vocabulario negativo es lo que nos lleva a vivir en las crisis que vivimos, porque no le creemos a Dios. Y dijo Dios, como dijeron que sus hijos iban a ser presas de sus enemigos, hablaron que sus hijos iban a ser llevados como esclavos, solamente a ellos, porque ellos no tienen parte en sus malos pensamientos, en su mal vocabulario. Solamente de 20 para abajo son los que van a entrar a la tierra prometida. Pero ustedes, todos ustedes de 20 para arriba, hasta que se mueran en el desierto, entonces llegarán a la tierra prometida. Los días que estuvieron reconociendo la tierra, les dijo Dios, se van a convertir en años.
40 días estuvieron reconociendo la tierra, 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto, hasta que todos perecieron, todos los que habían dudado perecieron. Y entonces dijo Dios: pero a mi siervo Caleb, a mi siervo Josué, por cuanto hubo un espíritu diferente en ellos. Yo le estoy hablando a los Josué y a los Caleb, a los que le están creyendo a Dios, a los que están diciendo: mi célula en 3 meses crece, mi célula en 3 meses se multiplica. A los que están diciendo: la iglesia en esta ciudad en 3, en 5 meses crece y se multiplica. Dijo Dios: a los Josué y a los Caleb entrarán ellos y su descendencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos palabras de vida, entonces usted y su descendencia van a ser alcanzados por las promesas de Dios. Hay gente que tiene que arrebatar las promesas de Dios. Usted y su descendencia entrarán, dijo el Señor, a la tierra prometida. ¿Cuántos van a entrar? Entonces, hermanos, es tiempo de dejar todo lo que nos entretiene, todo lo que nos distrae a un lado y creerle al Señor. Vamos rumbo a la tierra prometida, vamos rumbo a la bendición de Dios. Y Dios nos dijo al inicio del año que este era un año de crecimiento, de multiplicación, de cosechas sobreabundantes. Y yo le estoy creyendo. A mí no me importa que la gente tenga miedo, que migración se los quiere llevar. Mire, no se va a llevar a nadie, es el diablo el que anda atemorizando. Pero los Josué y los Caleb decimos: vamos pues, tomemos posesión de la ciudad, prediquemos en la ciudad, anunciemos el evangelio, alcancemos a los perdidos y traigámoslos a los pies de Cristo. Para eso nos llamó el Señor. Así que si usted está en esta mañana y en este lugar, es porque usted es ese Josué, ese Caleb que Dios tiene en esa ciudad para conquistarla. Deje de andar perdiendo el tiempo en cosas que no le edifiquen. Levántese a tomar su heredad. Caleb le dijo a Josué: Josué le dijo: tú estabas ahí cuando Dios me dijo que yo y mi descendencia entraríamos a la tierra prometida. Y Josué le dijo: ciertamente ahí estaba yo. Yo lo escuché todo. Ahora déjame darte unos cuantos hombres para que vayan y peleen contigo. Pero mire la actitud de Caleb. Este hombre estaba lleno de vida. Este hombre hablaba vida sobre él. Y él dijo: aunque tengo 80 años, me siento como de 40. Y lo que Dios me dijo que yo he de conquistar, yo lo voy a conquistar. Esos gigantes me los comeré como pan. No hay nada que me detenga. Amén. Porque cuando usted le cree a Dios, mire, no hay gigante, no hay enemigo que lo detenga. Y lo que Dios dijo que va a hacer con usted, lo va a hacer. Yo le estoy creyendo a ese Dios, amén. Así que si usted no quiere, no se preocupe, que detrás vienen multitudes que sí quieren. Y si alguno no está de acuerdo, no quiere, sacúdaselo, porque Dios va a trabajar, Dios va a avanzar con los que sí quieren. ¿Cuántos quieren aquí? Póngase de pie entonces los que quieren. Y si usted siente que la silla está muy cómoda, quédese ahí tranquilo. Cuando alguien dice no quiero, uno dice no, 10 dicen yo sí. Así que no se preocupe. Sacúdase a la gente incrédula. Sacúdase a esa gente que no le transmite nada bueno. Deje de andar con gente. Mire, hay unos acá en la iglesia. Qué sorprendente las amistades que tienen. No se relacionan con los hermanos de la fe. Sus amigos son del mundo. Sus compas son del mundo. Por eso cuando usted les escucha hablar: ay no, muy difícil, no mucho tiempo, no mucho compromiso, no mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de gente con el que te estás rodeando. Pero cuando usted se rodea con gente que ama a Dios, que sirve a Dios, que se apasiona por lo que está haciendo, usted dice: wow, yo también quiero de eso. Cuando le dicen: oye, ¿usted quiere servir? Yes, yo quiero, donde sea, póngame. ¿Por qué? Porque está rodeado de la gente correcta. Rodéese de la gente correcta. Y acuérdese de esto: cuide su vocabulario, cuide sus palabras. Y si lo que usted va a decir no edifica, no lo diga. Amén. Segundo, que su corazón, asegúrese que en su corazón esté Dios, que por sobre todas las cosas usted ame a Dios. Tercero, honre a su líder, porque es el líder el que lo va a llevar a la tierra prometida. Usted está en esa célula con ese supervisor y en esta iglesia y en la iglesia en la que está, porque usted va a ser llevado a la tierra prometida ahí. Amén.
Y lo último, cuando otros hablan negativamente, usted asegúrese de tener el vocabulario correcto. Llene su mente de la palabra. Pablo le dice a Timoteo, a los colosenses, que vuestra boca esté llena de la palabra de Dios, que la palabra de Dios sobreabunde en vosotros, para que cuando hablen, alaben a Dios, cuando digan algo, exalten a Dios. Llene su mente, su boca, su corazón de la palabra de Dios, y entonces usted estará conquistando todo lo que Dios nos ha entregado. Y yo creo que es el tiempo que los Josué, los Caleb, tomemos posesión de lo que Él nos ha entregado. Amén. Dicen amén los Josué, dicen amén los Calebs.